Mi nombre es Cassandra Paola y les voy a hablar sobre el libro Homo Videns, la sociedad teledirigida. Este libro fue publicado en 1997 por el Dr. Giovanni Sartori, el cual nació en 1924 en Florencia, Toscana, Italia. A partir de 1946 estudió la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Florencia, así como 3 doctorados en Ciencias Políticas, en Historia de la Filosofía Moderna y en Teoría del Estado. Como podemos notar, el subtítulo de este libro es La sociedad teledirigida, y la tesis de este es: la televisión es utilizada para manipular a la sociedad, de la misma manera en la que un perro ovejero es capaz de maniobrar a los grandes rebaños hacia lugares donde quiere que se establezca el granjero. La televisión cumple con la función de un perro ideal, haciendo que las grandes masas tomen decisiones que de otra manera no las tomarían. Y si bien es cierto, esto sería simplificar demasiado el libro del Dr. Giovanni, ya que este es un concepto que ha existido desde hace mucho tiempo. Lo que cuenta Giovanni es ahondar a cómo esto sucede con el método de Descartes, que como bien sabemos es dividir el problema en varias partes para después analizarlas individualmente. Tenemos que la tesis de fondo es: la imagen está transformando al Homo sapiens en un Homo videns, donde la palabra está siendo destronada por la imagen. Como bien sabemos, el nombre Homo sapiens se nos dio a la especie humana por el rasgo más característico que tenemos, el sapiens, que significa saber o sabio, capaz de conocer, de entender. Y el acto continuo de ver la televisión está transformando la naturaleza de los seres humanos. Para que los seres humanos puedan pensar, es necesario que desarrollemos la capacidad simbólica, la cual se despliega en el lenguaje, en la capacidad de comunicar mediante la articulación de sonidos y signos significantes. El lenguaje, palabra, no solo es un instrumento al hablar, del comunicar, sino también del pensar. Nosotros, para hablar, necesitamos pensar, necesitamos estructurar las palabras, conocer los símbolos, lo que significa cada letra o cada palabra o cada sonido que nosotros estamos diciendo. En el libro mencionaba el doctor que la palabra es un rasgo característico de una sociedad. En cambio, la televisión es universal. ¿Por qué? Porque pues una imagen va a decir lo mismo aquí como en el otro lado del mundo. En cambio, la palabra, nosotros tenemos varios idiomas. Entonces, si nosotros intentamos comunicarnos con una persona de otro país que habla otro idioma, nos va a ser imposible. En cambio, la imagen es más fácil porque es capaz de comunicar o de dar el mensaje o lo poco que pueda llegar a comunicar en un instante, porque no es necesario pensar o no es necesario analizar tanto, sino solamente lo estás viendo y ya. El pensar, como bien sabemos, no necesita del ver. Los pensamientos son invisibles y la mayor parte de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros pensamos, no es posible representarlo mediante imágenes. Las civilizaciones, nuestros antepasados, habían venido desarrollando con la escritura, pero la ruptura sucedió cuando la televisión llegó. Como bien sabemos, la palabra televisión se divide de 2 vocablos: tele, que significa distancia, y visión, que significa ver. La televisión lleva ante los ojos de los espectadores cosas que pueden ver desde cualquier lugar, desde cualquier distancia. Y en la televisión, el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar. Hoy en día, la mayor parte de la sociedad tiene acceso a una televisión o puede ver la televisión, ya sea en un lugar, pasa en un centro comercial, hay televisiones prendidas, en cualquier lado hay una televisión prendida. Te sientas a comer y está la televisión. Entonces, cualquier persona tiene acceso a una televisión. No es necesario que cumplas con ciertas características para que tú puedas ver la televisión. La televisión, el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar. Esto es lo que realmente está mal con la televisión, porque nosotros, como bien mencioné anteriormente, nos caracterizamos
caracterizamos por el hecho de hablar, por saber comunicarnos mediante sonidos y signos significantes. Pero al momento de nosotros estar viendo la televisión, lo que sucede es que nada más estamos escuchando a la persona que está hablando como algo secundario, no le ponemos la atención a él, sino a lo que estamos viendo. Un claro ejemplo de esto es el fútbol. La voz del narrador está respecto a la imagen, respecto a lo que se está proyectando. No es que la imagen está siendo complemento de la palabra, es todo lo contrario. Y las imágenes no son capaces de transmitir con la misma eficacia que el lenguaje hablado. Si bien es cierto que pues sí es capaz de transmitir, pero pues no lo hace con la misma facilidad y la misma rapidez, eficacia que lo hace el lenguaje hablado. ¿Por qué? Porque nosotros vemos una imagen y lo podemos interpretar de diferentes maneras, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, lo que nosotros pensamos, de acuerdo a muchos factores. En cambio, el hablar, le dices algo a una persona y eso que le estás diciendo, eso es, no hay más. Un telespectador es más un animal vidente que un animal simbólico. Para una persona que se desarrolla viendo la televisión, las cosas representadas con imágenes cuentan y valen más que las cosas dichas con palabra. Muchas veces esto es justificable porque decimos, si lo estoy viendo, ¿cómo va a ser falso? ¿Cómo no va a ser real? En cambio, si una persona nos dice algo, pues dudamos más, ¿no? Y esto es un grave error, ya que la televisión, si bien es cierto, vemos lo que está sucediendo, nos puede dar diferentes perspectivas. No nos dan el contexto real, sino nos dan lo que más vende, lo que más les favorece a ellos, lo que les parece más atractivo a su audiencia. Entonces, si nosotros cambiamos el hecho de ver por el hecho de hablar, de pensar, qué es lo que nos distingue del resto de animales, ¿en qué nos estaríamos convirtiendo? Pues no habría distinción entre otro tipo de animal, entre nuestros antepasados, que a nosotros. ¿Por qué? Porque pues si rompemos esto, que es lo que nos diferencia, el hablar, el pensar, el comunicarnos mediante el lenguaje, ¿qué nos quedaría? Pues nada, ¿verdad? O seríamos igual que el resto de animales. Giovanni Sartori nos dice que si desde niños estamos frente al televisor y entendemos el mundo a través de imágenes, esto va a causar una transformación en el sistema cognitivo que va a impedir que cuando esos niños se conviertan en adultos puedan pensar con claridad. ¿Esto por qué? Porque no desarrollamos la capacidad que nosotros se supone que deberíamos de tener para entender las cosas, de analizar las situaciones, ni nada de eso, porque la televisión nos da una manera de pensar muy instantánea. No es necesario analizar las cosas, hacer el proceso de abstracción para nosotros poder ver la televisión. Entonces, si eso es lo único que aprendemos, ver con imágenes, entender las cosas al instante sin analizarlas, cuando se nos presenten situaciones más difíciles, más complejas, más abstractas, van a ser incapaces de pensar si es que se crecieron frente a un televisor. A estos niños, Giovanni Sartori los denomina como los teleniños. Estos teleniños son incapaces de pensar y solo responden a estímulos visuales. Yo creo que muchos de nosotros, o esta generación que estamos, somos parte de estos teleniños. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, nunca entendemos, nos cuesta más las cosas entender cuando nos las dicen que cuando nos las presentan en un diagrama, con imágenes, con dibujitos, etc. Entonces, estos niños, los que no somos capaces de pensar sin imágenes, pues en una palabra estamos tontos, no podemos analizar las cosas si no es que no vienen acompañadas de una imagen. Esta parte que acabo de mencionar es lo que más me hizo más interesante a mí, cómo el simple hecho de ver nos está transformando totalmente. El libro se divide en 4 partes. La primera tiene por título La primacía de la imagen, la segunda, Opinión teledirigida, la tercera es una pregunta y la democracia, y la cuarta es el apéndice o las bibliografías. En la primera parte, que tiene como título La primacía de la imagen, Giovanni nos explica cuál es la diferencia entre poseer una cultura que viene a partir de la imagen y otra que viene a partir de la experiencia, de la lectura, el pensamiento, la abstracción, la escritura, etc.
También nos explica esto de cómo es que la televisión empobrece la capacidad de entender. Y me parece importante mencionar que en esta parte le dedica un capítulo al internet, cómo es que él cree que el internet es aún mejor que la televisión, o cómo es que este empobrece aún menos la capacidad de entender que la televisión, porque en el internet podemos decidir si queremos ver activo o ver pasivo. Si queremos ser de las personas que solamente se quedan con el entretenimiento basura para estar más cómodamente, o si queremos ser de estos activos que deciden buscar información, entenderla, leer artículos y no solo quedarse con la parte mala o la parte basura del internet. Esto de la manipulación mediática está la mayoría de veces vinculado con los directivos o con los altos mandos o con las personas más influyentes. También habla sobre los sondeos. Los sondeos son la opinión pública, la opinión del pueblo, la supuesta opinión del pueblo, porque muchas veces es manipulada, haciéndole que las personas opinen bajo mucha presión, o que de repente les pregunten sobre algo cuando no están preparados para esa respuesta. Y como nosotros esta información la manipulan para los intereses de estas personas, de los políticos o de los políticos. Y al nosotros creer o nosotros ver qué es lo que opina el pueblo, nos damos una idea y decimos como, pues sí es cierto, tiene razón esta persona, yo también quiero pensar así, yo también le voy a hacer caso. Esto se debe a que, por lo mismo, nosotros no somos capaces de analizar las cosas, de abstraer la información, sino solamente vamos siguiendo y creyendo lo que vemos, lo que escuchamos, sin entender, sin ser capaces de comprender. Y pues esto sería todo. Y pues con esto concluiría mi video. Muchas gracias por la atención, y pues si decidí hacer el video sin imágenes o sin tantas imágenes, es por lo mismo, porque se me hacía algo contraproducente hablar de un tema donde estoy diciendo que las imágenes no permiten pensar y explicarlo con imágenes. Espero, pues muchas veces son innecesarias y solo vienen a cargar de más la información que queremos transmitir. Muchas gracias.